Siguiendo con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 29 de septiembre del 2024, tenemos el tema hemorragia uterina anormal en la adolescencia. Tenemos como expositor al doctor Kevin Osvaldo Vázquez Sandoval. Él es médico ginecólogo en nuestro instituto. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional de Trujillo e hizo la especialidad de ginecología y obstetricia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Actualmente, el doctor Kevin Osvaldo trabaja en el servicio de ginecología de nuestro instituto desde el año 2023. Doctor Kevin Vázquez Sandoval, buenas tardes, bienvenido y puede continuar usted. Buenas tardes, doctor Mesa. Vamos a tomar el tema hoy día, manejo de las hemorragias uterinas en las pacientes adolescentes, ¿no? Eh, para empezar un poco, hay que ver lo primero que es el término sangrado menstrual abundante, ¿no? La menstruación hay que tener en cuenta que es un síntoma importante que tenemos que valorar en todas nuestras adolescentes. El 40% de nuestros adolescentes van a tener un problema de sangrado menstrual abundante que se va a definir como un trastorno menstrual con cualquiera de los siguientes parámetros. Uno, ausencia de la menstruación, menstruación a intervalos irregulares, una frecuencia entre 21 a 45 días, un flujo menstrual, es decir, un sangrado más de 80 mililitros por ciclo, una duración del flujo más de 7 días o un sangrado intermenstrual, los llamados spotting. A la vez, hay que tener unas definiciones adicionales a estos términos que está en cualquier guía que podamos leer, incluso en nuestra guía del propio instituto. Hay que tener en cuenta que un sangrado, la paciente nos refiere cambio de paño cada hora o 2 horas, ya es un criterio para valorar un sangrado menstrual abundante. A la vez, otro criterio es valorar cuántos paños cambia la paciente a diario, ¿no? Si la paciente tiene un cambio de sus toallas higiénicas más de 6 por día, ya es un criterio de un sangrado menstrual abundante, ¿no? Hay que tener en cuenta que las causas en nuestras pacientes adolescentes de este sangrado o de este sangrado menstrual abundante, el 80% son ciclos anovulatorios. Hay que tener en cuenta que en los primeros años de edad ginecológica, es decir, posterior a la menarquia, nuestras adolescentes tienen una inmadurez del eje hipotalámico hipoficiario gonadal, lo que lo lleva a ciclos anovulatorios en el 80% de los casos. En el primer año de edad ginecológica, el 90-95% de las adolescentes tienen ciclos anovulatorios. Hasta el cuarto año pueden llegar al 40% de los adolescentes a tener ciclos anovulatorios. Incluso hasta el quinto año de edad ginecológica se ve que el 10 al 20% pueden tener ciclos anovulatorios, ¿no? Entonces, ese es algo que debemos tener en cuenta, que es la principal causa de nuestros sangrados menstruales abundantes. Hay que tener en cuenta que el 10 a 20% van a ser de causas orgánicas, dentro de las cuales la que va a tener mayor incidencia va a ser enfermedades hematológicas como von Willebrand, alteraciones en la agregación plaquetaria, trombocitopenia o alteraciones del factor de coagulación, como el más común, el 7 o el 8. A la vez, siempre hay que descartar embarazo, un síndrome de ovario poliquístico, disfunción tiroidea, hipotalámica, uso ya de anticoncepción hormonales, infecciones, uso de anticonvulsivantes, que lo vamos a ver más adelante, sustancias tóxicas u otras enfermedades crónicas que van a llevar o van a predisponer a este trastorno menstrual, como diabetes, fallas renales, hepáticas, pacientes en quimioterapia. Entonces, este cuadrito es importante para todos tener en cuenta a preguntar en nuestras pacientes, ¿no? En nuestras pacientes, ¿cuántos paños usó? ¿Cuánto lo manchaste completo? ¿Usaste paño diurno, paño nocturno? ¿Cuántos usaste al día? ¿Cada cuánto te lo cambiaste? Eso es algo muy importante para poder valorar, porque la paciente no nos va a decir, tuve un sangrado de 60 mililitros, de 40 mililitros, nos va a decir, yo usé tantos paños. Y uno tiene que hacer el cálculo de cuánto ha sido su sangrado en esa menstruación, ¿no? Esta publicación de Argentina en el 2023 analizó 103 historias clínicas donde se puede ver que de pacientes con sangrado menstrual abundante, donde se puede ver que la gran mayoría, el 58%, no tenían una patología predisponente.
y de la 13.13% tenían una patología oncohematológica predisponente para el sangrado menstrual abundante. De esta cantidad de pacientes se pudo ver que el 67.3% de estas pacientes con sangrado menstrual abundante se acuñó a una inmadurez del eje, seguida por una patología oncohematológica, que tienen que ser nuestros primeros etiologías que uno debe buscar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas? Uno, hipotálamo hipoficiárico, como les mencioné, la inmadurez del eje, ¿no? Principalmente en los primeros años de posmenarquia, infecciones. Lo segundo, evaluar factores, alteraciones hematológicas, como lo más frecuente, la enfermedad de von Willebrand, ¿no? A la vez hay que evaluar un síndrome de ovario poliquístico, hay que tener en cuenta que en nuestras pacientes adolescentes, la evaluación ecográfica de los ovarios no va a ser determinante para catalogarlo como un síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Lo que nos va a valer para este diagnóstico es más que todo clínico, síntomas androgénicos con un trastorno del ciclo menstrual, ¿no? Causas uterinas como malformaciones congénitas, patologías tiroideas, hiperprolactinemias, que la hiperprolactinemia hay que tener en cuenta que tiene muchas causas, es multifactorial, puede no necesariamente por un daño a nivel hipofisiario o a nivel hipotalámico, sino también hay que ver que puede ser influenciada por estrés, por estilo de vida alimentario, por muchos fármacos anticonvulsivantes que se pueden usar, pueden aumentar esta prolactina, ¿no? Enfermedades crónicas como falla renal, enfermedad hepática, lo vemos muy Doctor, frecuente en el doctor, instituto. disculpe, Dígame, su PPT no está pasando. ¿en dónde se quedó? En, en el primer lámina. Lo estoy pasando, voy por la cuarta. A ver, un momento, por favor. Ya, ahora sí, ponga la opción Vuelve por- compartir pantalla, por favor, doctor. Le va a salir una serie de cuadraditos. El primer cuadrado tiene que darle. Ya, ahora sí. ¿Ahora sí se ve? Sí, ahora sí se ve. Le estoy mandando una solicitud para video. Ya, ahora sí. Puede Ya continuarlo, estamos doctor. y está. A ver. Bueno, estas son las dos láminas que pasé, creo que no se vieron. La primera fue de la etiología, las principales causas, cómo cuantificar los paños en nuestras pacientes, un estudio donde se vio que el eje hipotalámico, su inmadurez y la patología hematológica fue la más frecuente. Y aquí estábamos viendo las principales causas, ¿no? Como les mencionaba, hay que siempre tener en cuenta que los fármacos, tanto los antipsicóticos, risperidona, alburidol, o algunos anticoagulantes, estrés, incluso el ejercicio excesivo, también pueden alterar este sistema hormonal en nuestro adolescente, ¿no? Los antipsicóticos hay que tener en cuenta que nos van a llevar a hiperprolactinemia y con ello a trastornos del ciclo menstrual. Entonces, para que funcione, como sabemos, en el ciclo menstrual tenemos tres fases, la fase folicular, ovulación y nuestra fase lútea. Para que esto pueda funcionar de manera armónica, debemos tener en cuenta que estos ejes deben estar íntegros, unos ovarios normales, un endometrio con capacidad receptora de estrógenos, una función adrenal y tiroidea normal y un eje hipotálamo hipoficiario gonadal adecuado, ¿no? Hay que tener en cuenta que nuestros adolescentes, vamos a tener dos tipos de adolescentes. Tenemos a unas adolescentes que van a tener una menstruación cíclica y una menstruación regular y otras que van a tener una menstruación irregular. En estas pacientes que tienen una menstruación regular, la gran mayoría van a tener, van a tener ciclos regulares a pesar de que tengan anovulación. Es decir, van a tener una estimulación estrogénica pero no van a tener la estimulación de progestágenos, ¿no? Pero a pesar de ello, estas pacientes van a tener un ciclo normal. Las pacientes que van a tener un ciclo irregular, la gran mayoría van a tener ciclos anovulatorios. ¿Qué quiere decir? Van a tener una estimulación estrogénica sin la estimulación, sin la estabilidad que le da la progesterona. Por lo que el
endometrio va a seguir proliferando, va a seguir siendo estimulado por el estrógeno hasta un punto en donde no va a mantener este equilibrio y va a generar desprendimientos irregulares de este endometrio, es decir, sangrados irregulares, lo que le va a llevar a los sangrados menstruales abundantes, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro abordaje clínico? Primero tiene que ser una anamnesis muy cuidadosa, evaluando no solo la parte física, sino la parte alimentaria, qué fármacos usa, si hay alguna alteración psicológica o hay otras enfermedades de fondo que nos van a predisponer, ¿no? Exámenes auxiliares, todo el paquete normal, hemoglobina, perfil de coagulación, nuestro perfil hormonal, siempre nuestro perfil ovárico, perfil tiroideo, prolactina, siempre hay que pedir nuestro beta-HCG, a pesar que nuestra paciente nos diga que no ha tenido relaciones, testosterona libre, insulina basal, lo vamos a valorar si tenemos algún signo de resistencia a la insulina en nuestra paciente, eh, ecografía pélvica o transvaginal si se da el caso, ¿no? También podemos pedir dihidroepiandrosterona o podemos pedir 17-hidroxiprogesterona si pensamos en un problema de la glándula suprarrenal, pensando que hay una influencia androgénica en nuestro problema de sangrado menstrual abundante, ¿no? Entonces, lo vamos a clasificar nuestro sangrado menstrual leve, moderado, grave. Leve es una paciente que sí tiene un sangrado más allá de 7 días, son más cortos de menos de 24 días, pero su hemoglobina no está muy alterada, suele ser normal o máximo entre 10 y 12. Moderada lo vamos a catalogar a las pacientes que tienen una menstruación prolongada, regularmente abundante, cada 3 semanas, que llegan a una hemoglobina de 10, ¿no? Y grave cuando ya los ciclos menstruales son abundantes, un sangrado abundante con una disminución de hemoglobina en menos de 7 o que causan o pueden o no causar inestabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces, este es el algoritmo que tenemos en el instituto para clasificar nuestros flujos leves, moderados o abundantes. Un flujo leve o moderado, es decir, una hemoglobina normal, se mantiene todavía más de 12, tranquilizar al paciente, suplementos de hierro y podemos darles AINES siempre y cuando tengamos un ciclo regular, ¿no? Una hemoglobina de 10 a 12, si hay que considerar el uso de anticonceptivos orales combinados o solo progestágenos, de acuerdo a qué paciente nos estemos enfrentando, y reevaluaciones cada 3 a 6 meses, ¿no? Y suplementación con hierro. Si es una paciente que tiene una hemoglobina menor de 8 a 10, primero está estable, hemodinámicamente estable, y de acuerdo a eso manejamos el flujo, podemos iniciar con ACOS cada 8 o 6 horas. Pero si es una paciente con una hemoglobina menor de 7, lo primero que hay que evaluar que la paciente esté hemodinámicamente estable, hospitalizar para transfusión, inicio de anticonceptivos combinados, que puede ser cada 6 u 8 horas de acuerdo al sangrado que tengamos, e incluso podemos adicionar estrógenos vía oral o estrógenos conjugados vía parenteral, ¿no? Entonces, este es otro algoritmo de otra guía donde prácticamente similar al que tenemos en el instituto, hemoglobina más de 12, observamos tratamiento ambulatorio, podemos darle algunos AINES para disminuir levemente el sangrado, entre 10 a 12 se puede iniciar anticonceptivos orales combinados, ¿no? Y reevaluaciones cada 3 a 6 meses. De 8 a 10, hemoglobina de 8 a 10, sí tendríamos que iniciar sí o sí anticoncepción oral combinada, puede ser al inicio cada 6 u 8 horas e ir desescalonando paulatinamente, ¿no? Y si es menor de 7, sí hospitalización, cortar el sangrado inmediatamente, puede ser con anticonceptivos orales combinados cada 6 o estrógenos conjugados vía parenteral, ¿no? Ahora, si a pesar de eso el sangrado persistiera, ya pasaríamos a lo quirúrgico, que sería una dilatación o legrado para controlar este sangrado. Pocas veces se ha llegado hasta lo quirúrgico, ¿no? El manejo, primero, siempre hay que hablar de una conducta expectante, ya que como sabemos, y les he mencionado al inicio, una de las principales causas es la inmadurez del eje hipotálamo hipoficiario gonadal. Por ello, hay que valorar si se le va a iniciar tratamiento o esperamos el tiempo de madurez de este eje. Mientras más temprano es la menarquia, más rápido es esta madurez del eje hipotálamo hipoficiario gonadal. Mientras más tarde es la menarquia, más demora en tener esta madurez, ¿no? Ahora, si no decidimos en una conducta expectante, vamos a pasar a la parte terapéutica. Hay muchos tratamientos. Primero vamos a iniciar con el tratamiento no hormonal. ¿Cuándo vamos a iniciar el tratamiento no hormonal? Cuando la paciente no tiene una patología orgánica objetivable y tiene ciclos ovulatorios, es decir, tiene ciclos regulares, ¿no?
vamos a iniciar con antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, podemos usar ibuprofeno, naproxeno, que van a inhibir la enzima ciclooxigenasa y van a aumentar la cantidad de tromboxanos, ¿no? Es decir, va a favorecer la agregación plaquetaria y ¿cómo podemos usarlo? 1 o 2 días antes de iniciar la menstruación o hasta aquí, hasta que se da el sangrado, ¿no? No está contraindicado o no se debe dar en trastornos de la agregación plaquetaria. ¿Y cuáles son las ventajas? Es que aparte de controlar el sangrado entre un 20 y 35% del sangrado, vamos a darle un manejo simultáneo al problema, a síntomas de dismenorrea, ¿no? Muchos estudios se ha podido ver que los AINES son mucho más efectivos que el placebo, ¿no? Otro tratamiento no hormonal, tenemos el ácido tranexámico, que nos va a disminuir el sangrado entre un 40 a 50%. ¿Cómo podemos dar la dosis? De 1 gramo cada 8, cada 6 horas, con un máximo de 3, 4 gramos, ¿no? Hay que tener en cuenta los efectos secundarios como náuseas y vómitos. Y va a estar contraindicado en pacientes con enfermedad tromboembólica activa o estados protrombóticos, ¿no? Y factores específicos de la coagulación si encontremos algún trastorno de la coagulación en nuestra evaluación, ¿no? El tratamiento hormonal. El tratamiento hormonal, primero, para el episodio agudo, para restablecer la periodicidad del ciclo. Es decir, al inicio le vamos a dar para controlar el sangrado y luego vamos a controlar el ciclo, ¿no? Podemos darle anticonceptivos combinados, gestágeno solo, o podemos darle de estos gestágenos solos, orales, de depósito o dispositivos intrauterinos. Vamos a empezar con los sacos, ¿no? Que nos van a controlar el 43% del sangrado. ¿Cuáles son las ventajas? Una, que nos va a regular el ciclo, vamos a mejorar la dismenorrea, vamos a mejorar el síndrome de tensión premenstrual y los efectos propios anticonceptivos. ¿En quienes no vamos a dar? ¿No? En quienes, o cuando hay efectos adversos, ¿como qué? Como tromboembolismo venoso, cefalea, náuseas, vómitos, mastalgia. Hay que tener en cuenta que estos efectos secundarios como cefalea, náuseas, mastalgia son durante los primeros meses de inicio, ¿no? Luego, poco a poco, estos síntomas van a ir disminuyendo, entonces hay que advertir a la paciente que es que si puede tolerar, se puede continuar, ¿no? Si no puede tolerar, se cambia a otro tratamiento, ¿no? Pero si hay un tromboembolismo venoso, está contraindicado, ¿no? El tratamiento, más adelante les he puesto una tabla de todos los anticonceptivos que hay en el mercado. Tenemos muchos anticonceptivos orales combinados en el mercado. Lo que nos tiene que importar, una, es la cantidad de etinilestradiol, que sea menor de 50, en el 30 a 50, es adecuado para el manejo. En general, todos los anticonceptivos que hay en el mercado manejan 30 microgramos de etinilestradiol, ¿no? Y el progestágeno o gestágeno va a variar de acuerdo a qué objetivo tengamos. Cada uno va a tener un beneficio diferente. Más adelante les he puesto una tabla. Y en general los sacos lo podemos usar cada 6 a 8 horas al inicio para controlar el episodio agudo de acuerdo al sangrado, ¿no? Los progestágenos orales nos va a altas dosis, nos van a inhibir los episodios de sangrado agudo, ¿sí? Y luego vamos a poder darlos de manera cíclica, podemos darlo de varias formas. Una, podemos darlo de 10 o 21 días, es decir, podemos darlo desde el día 16 al 25 del ciclo, es decir, en la fase lútea, o le podemos dar del día 5 al 26 del ciclo, ¿no? O podemos otros días a partir del 14 del ciclo menstrual. ¿Qué fármacos podemos dar o qué tenemos en el mercado? Acetato de medroxiprogesterona, le podemos dar 10 miligramos en la noche, acetato de norestesterona o la progesterona micronizada, ¿no? De 200 a 400 miligramos en las noches, de acuerdo a cuál de los ciclos querramos usar, de 16 a 25 o de 5 a 26, ¿no? ¿Qué efectos adversos tenemos con los progestágenos? Una, fatiga, ganancia de peso, cefalea. Siempre hay que advertir a la paciente de estos efectos secundarios y que son de mayor incidencia en el primer mes de uso, ¿no? Y hay que vigilarlos para de acuerdo a ello ir haciendo el control, ¿no? ¿Qué otros progestágenos tenemos? Un sistema de liberación intrauterina de levonorgestrel, conocido como Mirena, ¿no? Que para tratar el sangrado menstrual abundante como anticoncepción en pacientes que ya han iniciado relaciones sexuales o pacientes con coagulopatías refractarias en las que no podemos o no han respondido al tratamiento con anticonceptivos o en las que no podemos darle anticoncepción por el problema trombótico, ¿no? Gestágenos de depósito como el acetato de medroxiprogesterona en ampollas, pero hay que tener en cuenta los spotting ocasionales que van a ocurrir, ¿no? El implante de tonorgestrel que va a llevar una supresión de la ovulación y tiene una elevada eficacia anticonceptiva, ¿no?
Entonces, estos cuadros lo hice para tener en cuenta cómo va a ser el manejo de acuerdo a qué paciente nos enfrentemos. Un sangrado uterino anovulatorio leve, simplemente observamos suplemento de hierro y valorar o no sé si la terapia hormonal y seguimiento cada 3 a 6 meses. Un manejo agudo moderado, hay que valorar, ¿la paciente está sin sangrado o está con sangrado? Si la paciente está sin sangrado, el manejo es ambulatorio con terapia hormonal. Vamos a ver si hacemos una combinación de ACO, ¿no? Es decir, ACO monofásicos o solo progestágenos, de acuerdo a qué paciente nos enfrentemos. Pacientes que no toleran los estrógenos o tengan factores, tengan enfermedades protrombóticas, ¿no? Pacientes con válvulas cardíacas, pacientes cardiópatas, en las que no podamos dar los estrógenos, podemos probar con los progestágenos, ¿no? ¿Qué progestágenos? Progesterona micronizada, acetato de medroxiprogesterona, y si sí podemos dar combinados, cualquiera de los sacos que al final les voy a dar una tablita. Ahora, si la paciente está con un sangrado actual, vamos a preferir los anticonceptivos orales combinados a las progestinas solas, ¿no? Idealmente, los estrógenos y progestinas combinados nos van a disminuir del 35 al 65% de estos sangrados menstruales abundantes. Idealmente, usar los monofásicos, ¿no? Monofásicos me refiero a que el etinil estradiol en algunas presentaciones eh, viene de diferentes dosis, ¿no? En general, los anticonceptivos que usamos vienen todos de la misma dosis, así que a eso se le llama monofásico, ¿no? Entonces, podemos iniciar con una tableta cada 8 horas hasta que se detenga el sangrado, bajarlo a cada 12 horas por 2 días y luego cada 24 horas en las noches, ¿no? Con un total de 21 días si le vamos a dar, si vamos a ciclar a la paciente, ¿no? O hasta que se le resuelva la anemia. Las progestinas, ¿en qué nos van a ayudar? Como les mencioné al inicio, nos va a mantener una estabilidad del endometrio. ¿Cuáles podemos usar? Acetato de medroxiprogesterona, progesterona micronizada, etindrona, ¿no? Hasta que se resuelva la anemia, ¿no? En su defecto, a pesar de ello, sigue el sangrado, podemos usar ácido tranexámico, ¿no? Podemos usar de 1 gramo hasta máximo 3 gramos, pero hay que tener en cuenta que el ácido tranexámico solo nos disminuye el sangrado, no regula los ciclos, ¿no? Ahora, si tenemos un sangrado severo, manejo agudo, ¿cómo lo vamos a hacer? Hospitalizando a la paciente. Buscar una estabilidad hemodinámica, transfusión, ¿no? Vamos a valorar si iniciamos con estrógenos conjugados o una intervención quirúrgica si no resuelve ahí. ¿Cómo iniciamos con una terapia hormonal? Podemos iniciar con una terapia hormonal combinada en pacientes que no esté contraindicado el uso de estrógenos. Podemos iniciar una tableta cada 4 a 6 horas e ir desescalonando cada 8 horas por 3 días, luego cada 12 horas, hasta quedar con una tableta cada 24 horas. Podemos usarlo de manera continua, es decir, supresora, hasta que la anemia se resuelva y posterior a ello empezar a ciclar a la paciente, ¿no? Las progestinas, ¿cuándo lo vamos a usar? Cuando el estrógeno esté contraindicado, ¿no? Podemos usar progesterona micronizada, medroxiprogesterona, noretindrona, podemos usarlo cada 12 horas por los primeros días y luego de mantenimiento, ¿no? La terapia hemostática, también les he mencionado, podemos usar ácido tranexámico o AINES también podemos usar. Y si a pesar de ello el sangrado persistiera, podemos llegar a la parte quirúrgica, ¿no? Entonces, con respecto también a la terapia hormonal, tenemos los estrógenos intravenosos, ¿no? Que se pueden administrar en las primeras 24 horas cuando el sangrado es refractario al tratamiento vía oral. Podemos dar 25 miligramos cada 4 a 6 horas, ¿no? Como les mencioné, la terapia hemostática tenemos ácido tranexámico, desmopresina, y cuando hay un sangrado uterino refractario que se da en el 10% de los casos, pasaría una evaluación pélvica bajo anestesia más dilatación y legrado, ¿no? Este es con respecto a la terapia a largo plazo. Después de haber resuelto la terapia, el manejo agudo del sangrado, vamos a valorar si se le va a dar una terapia oral, si se le va a dar una terapia de depósito o un DIU de levonorgestrel.
Entonces ahí vamos a escoger, vamos a iniciar con estrógenos o progestágenos. Con estrógenos va a depender si es una paciente que está con hemoglobina menos de 10 o más de 10, ¿no? Si es menos de 10, se le puede dar monofásico continuo por 3 meses hasta que la hemoglobina esté más de 10 y luego se le comienza a ciclar. Si es una paciente con una hemoglobina más de 10, se puede dar monofásicos cíclicos, que puedes darlo cada 21 o 24 días, de acuerdo a qué guía nos estemos apegando, ¿no? Si decidimos por solo progestinas en pacientes que esté contraindicado los estrógenos, ¿sí? Podemos usar progesterona micronizada, o si queremos, la paciente desea anticoncepción, acetato de medroxiprogesterona en depósito, ¿no? Este es un estudio en pacientes oncológicas en las que se trató de ver el manejo de este sangrado menstrual abundante, ¿no? Se les dio a un grupo de 101 pacientes, a un grupo medroxiprogesterona de depósito, a otros análogos de la GnRH y al otro sin tratamiento. Se vio que en las pacientes con análogos de la GnRH el sangrado menstrual abundante prácticamente fue nulo, ¿no? Comparado al grupo que fue sin tratamiento, ¿no? En pacientes con quimioterapia, que es lo que más vemos en el instituto, ¿no? Puede ser el sangrado directamente por una neoplasia a nivel genitourinario o por un sangrado por una trombocitopenia inducida por la quimioterapia, ¿no? ¿Cómo se va a hacer el manejo? Idealmente, análogos de la GnRH, ¿no? Para inducir amenorreas antes de iniciar la quimioterapia, ¿no? Y si ya tenemos un sangrado agudo en esa paciente, podemos iniciar estrógenos conjugados o estrógenos vía oral, ¿no? Si no, no contemos con ello, ¿no? Podemos iniciar ACOS de acuerdo a las terapias que les he mencionado anteriormente, ¿no? Esta es nuestra tabla que tenemos en el instituto para poder enseñar a la paciente de cómo valorar su sangrado, ¿no? Y de acuerdo a ello darle un puntaje y con eso sumar si la paciente está en un sangrado menstrual abundante o no, ¿no? Esta es la tabla que les mencioné al inicio. Hice una tabla de todos los medicamentos, todos los anticonceptivos que tenemos en el mercado y qué composiciones tienen, ¿no? Por ejemplo, aquí la progesterona 100 miligramos viene como estas marcas que pongo ahí en la tabla, ¿no? Todos los anticonceptivos con todas las marcas que hay en el mercado, ¿no? Para tener en cuenta. Bueno, eso fue todo. Ojalá eh, haya preguntas. Gracias, doctor, por su presentación. Dejamos abierto tanto los micros como el chat para sus respectivas preguntas, por favor. Aló, buenas tardes. Sí, le Hola. escuchamos, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Kevin. Buenas tardes con todos. Felicitarle por su ponencia. Y bueno, doctor, dentro de las tasas de incidencias, ¿cuál es más frecuente dentro de este grupo de adolescentes de la hemorragia? El eje hipotálamo hipoficiario, alguna infección o algo, usted que lo ha mencionado, o ¿cuál es más incidente dentro de este grupo? O de repente Hay que tener en hematológico, un cuenta. problema hematológico. Sí, doctor. Sí, eso es muy importante lo que preguntas. Es muy importante, ¿por qué? Porque eso debe estar en nuestra mente cuando enfrentemos a una paciente con sangrado menstrual abundante, ¿no? Hay que tener en cuenta que sí, el 80% es una inmadurez del eje hipotálamo hipofisial. Entonces, de todas las pacientes que nos vienen con sangrado menstrual abundante, el 80%, es decir, 8 de 10 pacientes, es por un propio problema de inmadurez del eje, es decir, porque tienen una edad ginecológica corta, ¿no? El otro 10 a 20% sí tiene una causa orgánica. Y de ese 10 a 20%, el de mayor incidencia es los factores hematológicos. Entonces, tu pregunta era el porcentaje. El 80% son por inmadurez hipotálamo hipoficiario. Y hay que tener en cuenta que mientras la paciente tenga menor inicio de menarquia, es decir, una paciente que me inicie una menarquia entre los 10 a 11 años, su periodo de inmadurez del eje hipotálamo hipoficiario es menor que a una paciente que inició su menarquia a los 13 años, ¿no? Eso es lo que sí o sí tenemos que valorar.
Y nunca hay que dejar por hecho de que viene una adolescente con sangrado, es por su inmadurez. No, siempre hay que buscar ese 10 a 20% nuestra causa orgánica. Por eso llega a nosotros, para nosotros descartar que haya una causa orgánica. Cuando descartemos todas las causas orgánicas, principalmente algo hematológico, recién acuñar a un problema de inmadurez del eje hipotalamo hipofisario gonadal y según eso dar el tratamiento de acuerdo a que nos encontremos, algo leve, moderado o severo. Muchas gracias, doctor. A ver, siguiente pregunta, por favor. Si tienen alguna duda, alguna algún comentario, es momento de hacerlo, por favor. Recuerden que se está poniendo en línea asistencia en estos momentos por el chat del Zoom. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Listo, doctor. ¿Algunas conclusiones o palabras finales? Sí, dos cosas importantes. Una, siempre a toda paciente adolescente o que inicia menarquia, siempre hay que educarla en higiene menstrual, ¿no? Higiene menstrual todas las adolescentes deben tener ello, es decir, explicarle cómo es una regla normal. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nuestros adolescentes piensan que tener menstruaciones por 8, 10 días, usar pañales para su menstruación es normal. No, siempre a nuestras pacientes, apenas inician menarquia, educar siempre de cómo es el sangrado, cuándo es normal y cuándo es normal, ¿no? Incluso las propias mamás piensan que es normal y dicen, no espera, es por tu edad y hay que esperar. No, no es así. Siempre hay que educar tanto a la madre como a la hija cómo es la higiene menstrual, es decir, cuántos días me dura, cuántos paños debo usar, me duele, no me duele la regla, ¿sí? Cada cuánto debo de cambiarme la toalla higiénica, ¿no? Y lo último es la última pregunta que hizo el doctor la única pregunta que hubo, nunca dejar por hecho de que es problema de inmadurez del eje. Siempre hay que descartar nuestra causa orgánica antes de dar un manejo expectante, ¿no? Gracias. Ojalá hayan podido entender todas las diapositivas.